Ella, diputado, etcétera, etcétera. Luego te vamos a preguntar sobre cómo es la convivencia en estos momentos en el Congreso con distintas prácticas de las que estamos viendo precisamente con esta gente de Podemos. Hay 6 personas, 6 diputados de esa rama de la Fundación CEPS en Valencia, que los tienes tú como compañeros en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Fantástico, no te preocupes que profundizaremos, porque Luego, esto ya es un teatrillo buenísimo. Luego te pregunto, Maripau Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida. Pero lo curioso, Carlos, es que lo que ellos prometieron fue hacer todas estas negociaciones vía streaming. Eso es y una públicas, estupidez que dijeron. Democracia abierta, los No círculos, puede ser casi lo íbamos a vivir en la puerta del Congreso de los Diputados. Y lo que estamos viendo es lo peor de la vieja política, como ellos lo llamaban. Es decir, al PNV en enero nos enterábamos por algún medio de comunicación que le podían prometer transferir al gobierno vasco el control sobre los presos. A CiU, la reunión con Puigdemont, también publicó otro medio que es un nuevo pacto del Tinel contra el Partido Popular. Lo que decía María Dolores de Cospedal, esto parecía ya casi un pacto de investidura, que era una moción de censura al gobierno en funciones, más que la investidura de un presidente del gobierno in pectore, ¿no? A Esquerra Republicana una reunión secreta que no puede declarar a los suyos, pero es curioso que en el documento de Podemos, incluso en la rueda de prensa del otro día que dio Pablo Iglesias, no sé si os fijaste, es que Domènech, cuando Pablo Iglesias hablaba de cómo iba a encajar Cataluña en todo esto, torcía un poco el gesto, y era probablemente por este apéndice del punto 19 del acuerdo de Podemos, que decía lo de, dado el bloqueo de las posiciones en relación a esta materia, sobre el derecho a decidir en Cataluña, desplazamos el ámbito de la negociación para la resolución del encaje de Cataluña en España al ámbito de una mesa de negociación integrada por En Común Podem y el PSC. Señor Iceta, señor Xavi Domènech se han reunido en secreto, al margen probablemente del acuerdo que firma el Partido Socialista con Ciudadanos, engañando a su electorado, a sus varones, y Dios sabe lo que estarán haciendo. Mire, lo que no se puede prometer es luz y taquígrafos en una negociación y al final, para salvar al diputado Sánchez, hacer todo lo que haya que hacer, prometer todo lo que haya que prometer, porque es un señor desesperado que está en sus últimos momentos políticos. A mí no me parecen bien las reuniones. Sé que en política, para llegar a grandes acuerdos... Bueno, a mí lo que me gustaría saber es por qué ahora hablamos de paraísos fiscales justo en el caso de Panamá, cuando Zapatero y el PSOE fue el gobierno que los sacó de la lista de paraísos fiscales por un convenio de reciprocidad, parece ser. En aquel momento Zapatero lo justificó precisamente para poder intercambiar más información con Panamá. Yo, que soy acusación, por ejemplo, particular en el caso Gürtel, uno de los grandes frenos para la obtención de cuentas internacionales ha sido el gobierno de Panamá. Precisamente ha sido uno de los que la Audiencia Nacional ha dicho que más trabas le ha puesto, incluso habiendo levantado ese veto de ser un paraíso fiscal. Es que esto yo creo que la gente lo tiene que saber. Panamá para España, con Zapatero, desde Zapatero, ya no es un paraíso fiscal. Y en segundo lugar, la respuesta irada de algunas de las personas que están en esa lista. La respuesta de Maduro, de Putin y de muchos que están acusando a que exclusivamente en esta lista hay gente que la Fundación Soros y la Fundación Rockefeller quiere atacar desde Estados Unidos, cuando estamos viendo que el premier británico también está incluido en esa lista, con lo cual desmontar la mentira y la falacia de dos dictadores, por cierto, en dos extremos del mundo, que parece ser que no están muy acostumbrados a que le levante las cuentas. Y una tercera reflexión. Está muy bien ver a actores y actrices en esa lista que han estado una y otra vez saliendo en los medios de comunicación diciéndonos a todos cómo tenemos que subir o bajar los impuestos, especialmente el IVA cultural. A ver si se ponen al día, y yo no quiero señalar a nadie, con sus impuestos, tributando con este tema. ¿Tú sabes por qué dejó de ser paraíso fiscal? Por la presión de grandísimas empresas, Maripau, incluso alguna multinacional dijeron con que por sede la en construcción... España. No, pero déjame no, si es solamente, vale. yo te digo, la contestación oficial del gobierno, sí, y la que todos imaginamos, que es por la construcción del canal de Panamá. Sí. La que imaginamos, Sí, pero que eso no ayuda a la justicia española en nada, Te iba a decir otra cosa, a ver quién tiene la valentía ahora de devolver otra vez a Panamá para España a su pues mira, categoría de paraíso Maripau, fiscal, la Comisión Europea. puesto que hay muchas empresas que están trabajando allí. Maripau, y por último, el señor Rajoy ha estado gobernando durante unos años en los que no ha devuelto a Panamá la categoría, ahora es el momento. a la categoría Maripau, de paraíso fiscal. Entonces, está bien acusar a Zapatero, me parece muy bien. Pero es que el que lo ha hecho es Zapatero, no lo ha hecho Rajoy. De devolver a Panamá a la categoría de paraíso ahora fiscal. Que ha surgido esto, no Maripau, hecho. ahora este gobierno y la Comisión Europea, donde somos miembros relevantes, ahora lo está diciendo. Dejadme que se lo pregunte a Manuel. ¿Tenía sentido? Por favor, dejadme que se lo pregunte a Manuel. ¿Tenía sentido sacar a Panamá teniendo... A ver, vamos a ver. Por ejemplo, estaban hablando de cadenas hoteleras que operan en Panamá. Me imagino que tener una cuenta, una cadena hotelera española en Panamá para operar sus inversiones no sería ilegal. Es decir, abrir una sociedad offshore
llevar capitales españoles, declararlos en España, tributar o pagar la diferencia entre los tributos que pagan. No. Por eso no, pero digo porque por lo de la brocha gorda que decía Víctor, que le estaba preguntando a Manuel, que decir, ese caso concreto. Y luego he visto que el director de la agencia tributaria sí que ha dicho que se ha iniciado la investigación y que de hecho en una entrevista dicen que ha habido un requerimiento ya del Ministerio de Hacienda, tanto a La Sexta como al Confidencial, para que cedan la información directamente y poder investigar y que no la dan. Y al consorcio internacional también, que ha hecho la investigación y tampoco la dan. Lo digo porque el Ministerio sí que está actuando. Y por poner un ejemplo, que antes se decía, ¿ha actuado en el pasado el Ministerio de Hacienda con todos estos temas fiscales en el extranjero? Reconoce Santiago Menéndez el haber hecho aflorar... Santiago Menéndez, que es el responsable de la agencia tributaria, 127.113 millones desde 2013 en bienes y derechos en el extranjero a través de un modelo concreto, el 720, que creo que tiene el propio Ministerio. Esto lo reconoce la agencia tributaria, es decir, que está haciendo su trabajo y además bueno, pues está requiriendo a los medios de comunicación y al consorcio que ha revelado toda esta información, Panama Leaks, para que dé la información y la agencia tributaria pueda actuar y de momento no la dan. No lo van a hacer. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con lo que decía. Bueno, yo por apoyar a lo que dice Xavi, es decir, tenemos que recordar que Venezuela no es un Estado democrático al uso. En noviembre, a las puertas de unas elecciones legislativas, asesinaban 2 motoristas al lado de Lilian Tintori, al secretario general del Partido Acción Democrática, en plenas elecciones legislativas. Tenemos al líder de la oposición encarcelado. Se reprimen todas las manifestaciones públicas contra el gobierno de Maduro. Estamos conviviendo en un estado en el cual solamente Venezuela va por detrás de Afganistán y Zimbabue entre los países más inseguros del mundo. Está el 186 de 189 de los países más inseguros para generar negocios. Es un país donde el desabastecimiento ya llega al 30% de la población. Es decir, es innegable que lo que dice Xavi es, oiga, recibir dinero de un Estado con ese ejemplo, o de Irán, o de Qatar, teocracias donde se asesina a la gente por su condición sexual, pues yo creo que, oiga, sí que está como para que pueda decir esto, Xavi. Pero solo un resumen, Carlos. No nos quedemos solo en los 7 millones de CEPs. Es que esto ya empieza a ser un suma y sigue. 9,3 millones para HispanTV, 760.000 euros al año, acordaros, del gobierno de Ecuador, para dar asesoramiento en las embajadas de Ecuador, en este caso en los consulados, que se ha despistado con Rafa Mayoral, y por cierto hay una querella de manos limpias puesta encima de la mesa, los 7 millones de euros de CEPs, los 150.000 euros, que yo no he visto a nadie que le den un premio de 150.000 euros por una tesis doctoral en España, 150.000 euros para la tesis doctoral de Luis Alegre, secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, los 450.000 euros que le dan a Monedero y que luego hace una paralela para poder para crear la moneda panamericana que nunca se pone en marcha y por cierto se lo dan no a un licenciado en económicas, sino a un tío de políticas, que digo yo que poco sabrá de esto, es decir, y luego el pitufeo último, acordaros que estamos viviendo lo de los donativos de 5.000 euros y más de gente que no llega a los 12.000 euros de renta para tener que tributar a Hacienda, que no tiene recurso ninguno y que están donando directamente 5.000 euros, no sabemos de dónde, y lo está investigando la UDEF, a Podemos. Es decir, yo creo que esto ya se empieza a convertir en un Podemos, o en un caso Podemos, que yo creo que merece la pena investigar. Yo no sé si es un Podemos Gate, pero hay que llamarlo de alguna manera porque esto ya empieza a ser muy sospechoso. Las cifras que has dado podrían rondar los 20 millones, una rebaja, repito, del 70% a Madrid, en un acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid para que divulgue su ideario, que es un ideario totalmente cercano al de Podemos. Bueno, pues salta esa noticia. Antonio, te doy la palabra y en unos momentos vamos a comentar esta noticia que aparece en la portada del diario El Mundo de mañana. Rajoy ofrecerá a Sánchez ser vicepresidente del gobierno. No le sirve. ¿Os acordáis que hizo una afirmación diciendo que a la vuelta del fracaso del pacto con Podemos, que le haría una oferta irresistible? Bueno, según el diario El Mundo, la oferta irresistible sería ser vicepresidente. Pero vamos con lo otro y luego empezamos con esto. No, sí, simplemente un matiz. Lo que decías del Ayuntamiento de Madrid es que no era un acto del Ayuntamiento de Madrid, era un acto político de Podemos, como partido político. Y además se autoexencionaron como partido político en una instalación pública un 70% para un señor que vemos que cobra además la nada desdeñable cantidad de 50.000 euros. En cuanto a la coherencia de Podemos, recordemos que Ada Colau, su alumna, también dijo que se iba a bajar el sueldo y sigue cobrando 100.000 euros y que era una barbaridad lo que ganaba. Y Carmena, hay que recordar que dijo lo mismo. Y son los mismos que dijeron que renunciarían todos al coche oficial y a los 3 días de llegar andando al ayuntamiento, Joan Ribó incluido,
se cansaron todos y volvieron al coche oficial. Esto es la coherencia de la nueva política. Os voy a pedir ya que comentemos esto, pero vamos a ver si... Eso es lo primero. No sé lo que le pasa a Podemos en sus distintos sitios con la Iglesia Católica. El Padre Nuestro en los premios de la ciudad de Barcelona, con dinero público, insultando a todos los católicos. La Semana Santa en Madrid es la semana de las festividades. Retiramos los belenes con Carmena. La cabalgata se convierte en la cabalgata de Rapel. Retiramos cuadros de los capuchinos. Es decir, esto empieza a ser ya vergonzoso. Y luego los vemos acudir, pagados con fondos públicos, a manifestaciones contra la islamofobia cuando hubo los atentados de París, cosa que me parece fenomenal, pero es tremendo el anticlericalismo del 36 que estamos viviendo con estos partidos. Y en cuanto a la portada del Mundo, yo que acudí el sábado a la convención del Partido Popular en Barcelona, Mariano Rajoy allí, y yo creo que María Dolores de Cospedal lo ha dicho aquí, dijo que volvía a llamar al Partido Socialista a un gran acuerdo de gobierno, que haría ofrecimientos y que si Ciudadanos, a pesar de que solo tiene 40 diputados y que por tanto no es necesario para un gobierno de estabilidad, quiere sumarse, que por supuesto serán bienvenidos. Esto lo ha mantenido, esta portada puede ser coherente, pero obviamente es una información periodística que veremos qué dice mañana Moncloa. Pero si le ofrece la vicepresidencia no es suficiente, porque Sánchez lo que quería era ser presidente, ¿no? Bueno, a mí me parece que esto se queda un poco... ¿Lo que se iba a trasladar? ¿Qué información se iba a trasladar? Pues ese es el tema. Por eso estaba diciendo yo este acuerdo que es justo el que se ha opuesto a la Comisión Europea y 9 países europeos estaba leyendo ahora y por tanto por lo que la UDEF no puede terminar de investigar. Bueno, pues ahora habrá que ahondar en todo esto, pero lo que firmó Zapatero y tendrá que explicar por qué y por qué lo ocultó al conjunto de la ciudadanía, porque si va en portada hoy del Mundo es que no estaba claro para el conjunto de la ciudadanía, es porque omitió justo los dos delitos, el de blanqueo y el de cohecho. Sería el único, ponen el subtítulo... Pero para iniciar todo esto es que cuando se sentó exactamente 37 segundos le dijo que no, ni a nosotros ni al Partido Popular. Y ahora decimos, rompemos el hielo. Hay algún medio de comunicación que incluso había hablado de presidencias rotatorias, lo he leído yo estos días como todos vosotros, quiero decir, oiga, se van lanzando globos sonda por los medios de comunicación, no digo por el Partido Popular, que yo obviamente no puedo hablar en nombre de él en ese sentido, pero oiga, se están lanzando todos los globos sonda y se rompen todos los puentes por parte de un solo partido y no es el Partido Popular. Hemos vuelto a decirlo este sábado. Yo me imagino que de todo esto se hubiera hablado en Alemania